poco nuestra oración es que esta enseñanza de esta noche pueda edificar tu vida y sea una roca en tu interior. Que esta semana, estos días que vienen, cuando vengan problemas, momentos difíciles, recuerdes esta palabra y estés firme. Amén. Y una de las claves para esto es perseverar en lo que Dios ha hecho en nosotros. En muchos de los que están en este lugar, muchos hermanos, hermanas, líderes, ministros, siervos, siervas del Señor que tenemos dentro de nuestro ministerio, han aprendido esto y han logrado perseverar en lo que el Señor les ha dado. Pero es el tiempo que cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, se levanten y hagan de este año para sus vidas un año diferente. Este es un año donde vos tenés que capacitarte en las cosas de Dios. Este es un año donde vos tenés que transformarte en un verdadero padre espiritual. Este es el año donde vos tenés que comprometerte como un líder de célula para este nuevo tiempo, llevando el reino de Dios a donde Él te mande, en cualquier lugar de esta ciudad, incluso fuera de esta ciudad, donde las puertas se abran a hacer una obra extraordinaria para el Señor. Ahí necesitaría un amén. Muy bien, así que comenzamos un poquito con esto y hablamos, continuando lo que enseñó el pastor el domingo pasado, acerca de los apóstoles. Vamos a trabajar unos minutos en esta dirección, un poco ver el trabajo que ellos realizaron en la iglesia primitiva y cómo la obra del Señor se extendió. Recordad que esto tiene 2000 años y hoy en la actualidad hay miles y miles y millones de cristianos alrededor del mundo. Ha corrido la palabra del Señor por tantos países, tantas naciones. La Biblia es traducida en más de 150, 200 idiomas y 300 o 500 dialectos que son derivaciones de los idiomas de una manera increíble. La palabra de Dios, a pesar de los años, incluso a pesar de todo lo que atravesamos con la pandemia, sigue más vigente que nunca. Leamos la palabra en el libro de Lucas capítulo 5, verso 27 al 32, hablando acerca de los apóstoles, ¿no? Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, vendían sus propiedades, sus bienes, los repartían a los pobres, los repartían a todos según la necesidad de cada uno y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría, sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ok? Así que lo primero que podemos decir es que la iglesia primitiva era una iglesia donde la presencia del Espíritu Santo era visible en comunión, adoración, enseñanza y ayuda unos con otros. Luego me voy a detener en algunos puntos. Aunque la iglesia no era perfecta, los cristianos supieron corregir sus fallas, llegando a perseverar en todo lo aprendido y recibido, con un énfasis especial en el evangelismo, en el compañerismo, perdón. 3 relaciones que cambian cuando nos convertimos. Jesús se convierte en nuestro Salvador, Dios se hace nuestro Padre y la iglesia llega a ser nuestra familia. Ya no llamaré siervos, ahora me voy a detener, usted sígame a mí. Ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. La unión construye relaciones, las relaciones comunión y la comunión amistades. Todo el compañerismo que experimentaba la iglesia primitiva. Y acá entramos en el tema. Vamos a ver unos minutos algunas características de esta iglesia primitiva y su perseverancia. Cómo ellos perseveraban en una serie de cuestiones que tenemos que hacer nosotros realidad hoy. Amén. Así que estaban los discípulos. No se olvide que está el momento donde el Espíritu Santo es enviado y se inicia la iglesia primitiva. Jesús estaba con ellos, luego de resucitar, había muerto, había resucitado, les habla, los reúne a los discípulos y les dice, yo me voy a ir, pero les voy a enviar
al Espíritu Santo. Estén orando, estén buscando, estén en comunión. Libro de los Hechos, capítulo 2, ¿no? Y de repente dice que un estruendo se siente del cielo, un viento, un fuego, algo impactante sobre esa habitación y se enciende la iglesia. Y ahí nace lo que se conoce como la iglesia primitiva. Pero no era solamente la iglesia en el pensamiento normal común o corriente. Era una iglesia con el sello del poder de Dios. Y ese sello del poder de Dios es el que hacía la diferencia. Entonces, cuando empezamos a leer el libro de los Hechos, lea si quiere en esta semana, en estos días, cuando tenga un tiempo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde está muy bien redactado cada momento y no solamente la obra de Jesús y el Espíritu Santo, sino cómo el Espíritu de Dios comienza a obrar en el inicio de esta iglesia y empiezan a aparecer personas como el apóstol Pedro, que él dice que iba caminando y su sombra sanaba a los enfermos. Personas como Felipe, que estaba en un momento en un lugar y al instante estaba en otro lugar, una distancia increíble y sin embargo no sabía si había ido caminando, cómo lo había hecho. Eran milagros. Y así como ellos, luego la conversión del apóstol Pablo y esa lucha contra, siguiendo a los cristianos, ¿no? ¿Se acuerdan de todo esto? El libro de los Hechos, ¿no? Y esa experiencia que él tiene, ese encuentro con Jesucristo resucitado, cómo Dios lo escoge, lo llama. Él era una persona que tenía conocimiento, él estaba instruido en las enseñanzas del Antiguo Testamento y era un tremendo hombre con mucho conocimiento de Dios. Y empieza la obra misionera del apóstol Pablo y toda la región de Asia fue bombardeada con el Evangelio. Así que este hombre, lleno del poder de Dios, empieza a visitar distintos lugares. Se entera que en un lugar había un joven llamado Timoteo con miles de personas que seguían a Dios y no sabía cómo hacer. Así que este hombre va, lo visita, le enseña, lo instruye, escribe las cartas dándole los pasos de cómo tenía que hacer este joven para llevar adelante esa iglesia. Y luego pasa por la ciudad de Éfeso y se pelea con los demonios que estaban en ese lugar. Luego pasa por Corinto, luego habla a los Gálatas y un montón de lugares de aquel tiempo, todos impactados por el poder de Dios. Pero todo eso sostenido, decí conmigo, sostenido en la comunión los unos con los otros. Todo nace de este grupo de hermanos, de hombres, de mujeres, temerosas de Dios, que guardaban el pacto, que eran obedientes al Señor, que tenían en común todas las cosas. Dice que compartían el pan, como hicimos la semana pasada en este lugar, a través de la Santa Cena, y una serie de cuestiones. Dice que se juntaban en las casas y allí oraban, lo que hoy hacemos nosotros, 2000 años después con las células. ¿Alguien que me diga amén? Lo mismo que estamos haciendo, queremos copiar lo que hacían los apóstoles porque creemos que Dios va a hacer una obra poderosa. Ya la está haciendo el Señor. Pero estos apóstoles, entre algunas de las cosas en las que ellos perseveraban, era en la devoción. Ponga si quiere número 1, perseveraban en la devoción y el amor por la palabra del Señor. Debemos perseverar en la enseñanza de los apóstoles porque es el edificio de nuestra fe y Cristo es el fundamento. Esa devoción a las enseñanzas apostólicas combinada con el amor fraternal trae una comunión inquebrantable, fortalecía a la iglesia primitiva. Hay una historia muy linda que me ha tocado muchas veces y es un momento donde, la iglesia empieza a crecer en el libro de los Hechos y una de las personas usadas por Dios es el apóstol Pedro. Así que predica. Las multitudes, como en los tiempos de Jesús, empiezan a seguirlo, da un mensaje de arrepentimiento en una plaza central de Jerusalén, provoca un impacto increíble. Así que en un momento de su trayectoria y su evangelismo es llevado preso, ¿no? Y vos fíjate la comunión que había con sus hermanos en la fe. Decí conmigo, hermanos en la fe. Con sus hermanos en la fe, que dice la Biblia que la iglesia hacía oración a Dios sin cesar, día y noche, por la vida del apóstol Pedro. Día y noche oraban.
Ya no sabía cómo él estaba, solo sabía que estaba preso. No sabía cómo él estaba atravesando esos días. Sabían que era injusto por lo que por lo que estaba encarcelado, pero dice la palabra del Señor que la iglesia hacía oración a Dios sin cesar. Así que me imagino miles de personas orando todo el día. No es que todos oraban todo el día, por ahí serían turnos de oración o momentos de oración, pero iba un grupo, terminaba, seguía otro grupo y terminaba, y venía un día y terminaba, y venía otra persona, otro grupo, otro equipo, y oraban, y oraban, y oraban, y oraban, y oraban, y oraban, y perseveraban en la oración, y clamaban en la oración, y esa perseverancia en la oración provoca un impulso espiritual que hace que en un momento la cubierta de los cielos se rompa. ¿Qué sucede en ese momento? La iglesia ora, la iglesia clama, y dice la Biblia que tanto oraron por el apóstol Pedro que en un momento él estaba en la cárcel, y cuando se acerca a la puerta de esos barrotes viene un ángel del cielo de parte de Dios para abrir esa puerta, romper las cadenas que estaban sobre él y darle libertad. Espere un minuto. Quiero decirte, iglesia, quiero decirte, hermano, que vos y yo somos parte de esa iglesia. Y ese mismo Jesucristo está con nosotros hoy. Y lo que experimentó Pedro también te va a pasar a vos. No sé si hay cadenas, no sé si hay oscuridad en tu vida, no sé si estás en una cárcel espiritual, pero déjame decirte que cuando la iglesia se levante a orar, la iglesia se levante a perseverar por vos, esas cadenas se van a romper. Dios va a enviar su ángel y te va a dar la victoria. ¡Aleluya! Así que es el tiempo de perseverar en nuestra relación con Dios a través de la palabra. Es el tiempo de perseverar en el temor de Dios. Número 2, el temor de Dios. El temor de la iglesia del primer siglo fue la experiencia de profundo reconocimiento a la obra de Dios. Cuando este temor bautiza a la iglesia, aún los no creyentes son contagiados por esta atmósfera. Esto es lo que sucede en el primer mensaje del apóstol Pedro. Ustedes imagínense que de repente estaba Jesús y de repente Jesús no estaba. Jesús les indica que se pongan a orar, que busquen a Dios. Y bueno, luego de un tiempo, ya lo sabemos, viene el Espíritu Santo, viene ese poder de Dios, ese fuego, y salen los discípulos llenos del poder de Dios, impulsados a predicar en distintos lugares. Cuando el apóstol Pedro se para delante de esa plaza y empieza a hablar, su mensaje fue simple. Él habló acerca del amor de Dios y dijo: Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo por amor, murió por amor, resucitó, se sentó a la diestra del Padre y envió a su Espíritu Santo. Cuando Él da este mensaje, dice que en ese momento el temor de Dios cae sobre miles y miles de personas que estaban oyendo. ¿Qué quiere decir el temor de Dios? Que miles de personas que estaban escuchando esta palabra fueron tocados por este mensaje. Entendían que estaban apartados de Dios, entendían que estaban viviendo lejos de Dios y en esa mañana tomaron la decisión de seguir a Cristo. Eso es lo que va a hacer, hermano, este año el Señor con tu vida, en tu célula, en tu zona, en la red en la que estás trabajando, en el área del ministerio donde hoy te estás desarrollando. Vas a ir a un lugar, vas a ir a otro lugar, vas a soltar la palabra de Dios. La palabra es viva, la palabra es poderosa, y cuando esa palabra sea soltada, el temor de Dios va a caer sobre aquellas personas que te rodean y van a tener un toque de Dios, se van a arrepentir de sus pecados y van a volver su corazón a Cristo. Amén.